Ustedes habrán notado que cuando empiezo el tiempo de reflexión, el tiempo de compartir la palabra, siempre al principio menciono algo que Dios nos quiere decir. Y esto es como cuando vamos en un avión o nos trepamos ahí y escuchamos la voz del piloto que dice México, Texcoco, donde sea que vayamos, ¿no? Y entonces nosotros sabemos la dirección que lleva el avión, ya estamos adentro. Pero de cualquier manera, por protocolo se hace esto porque no creen que hay gente que dice, no, yo no voy para Guadalajara, pues compadre, te metiste en el avión equivocado. Entonces, me gusta siempre decir a dónde Dios nos quiere llevar. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros esta mañana. Cuando atravieses por momentos difíciles, puedes confiar en mí. Yo sé dónde estás y nunca te dejo solo. En medio de tus temores, mi presencia trae paz y seguridad a tu vida. Hay cosas que hoy no puedes hacer con tus propias fuerzas, pero cuando confías en mí, sí las harás porque mi poder te sostiene. Clama a mí con certeza que siempre escucho tus peticiones. Cuando Pedro se comenzó a hundir, clamó a Jesús diciendo, Señor, sálvame. Y sin demora extendí mi mano y lo sostuve. No solo te quiero sacar del problema, también quiero usar esto como una experiencia para fortalecer tu fe. Hoy me acerco a ti con mi mano extendida y te digo una vez más, aquí estoy, no tengas miedo, confía en mí. En Cristo Jesús. Amén. Esta mañana le he puesto a la plática como nombre una declaración de fe para las noches de tormenta. Todos pasamos por tormentas en la vida. Y es un pasaje que es muy conocido, Mateo 14, dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Había terminado de predicar. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí, solo cayó la noche y mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. Otra de las versiones incluso dice, la barca era azotada y zarandeada por las olas. Esto no era, estaban en la tina de baño, esto era una tormentota. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y respondió Jesús, sí. Cuando el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse, entonces Pedro gritó, sálvame, Señor. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Me faltó, ustedes disculpen. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Y entonces los discípulos lo adoraron, de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. ¿Te hubiera gustado estar en esta tormenta? Yo no. No sé si alguna vez has estado en un barco en alta mar. Como que se siente uno medio raro, ¿verdad? No es nuestro medio. Pues los discípulos de Jesús, como hemos leído, estaban pasando una noche
tremenda en el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Pero aunque no nos guste, las tormentas llegan a nuestra vida y por eso debemos estar preparados. Los discípulos en el mar de Galilea, igual que nosotros, lo que necesitaban era fe para poder tener la confianza en el poder de Dios, para poder enfrentar la tormenta. La tormenta, si la enfrentamos con nuestras fuerzas, ya sabemos qué va a pasar. Nos va a golpear la tormenta. Por eso necesitamos la fe y creer que el Señor va con nosotros. Y vamos a tratar, así a modo de esquemático, hablar un poquito acerca de las tormentas. Y yo cuando menos encuentro 3 clases de tormenta. Algunas tormentas en la vida, tú y yo las causamos por desobediencia al Señor. Un caso de esto lo tenemos en la Escritura cuando Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive y predica, y claramente Jonás desobedeció y se fue lo más lejos posible. Y entonces lo que pasó es igual una tormenta, y luego vino una ballenita. Yo no sé si te gustaría estar 3 días en la panza de una ballena, en lo profundo del mar. ¿Por qué le pasó esto? Por desobedecer lo que Dios dice. Entonces, aquí ni manera de buscar quién me la pague, porque yo fui el causante de mis propias tormentas, hay que recordar eso. Hay otro tipo de tormentas que llegan a la vida que otras personas desobedecieron a Dios y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esa mala decisión. En Hechos 27 leemos que Pablo viajaba a Roma y literal, así dicen mis nietas, literal vino una tormenta y las alcanzó en el barco donde venía navegando. Y esta tormenta no fue por culpa de Pablo, sino que alguien más tomó una mala decisión y la barca junto con toda la tripulación y la carga estaban luchando entre la vida y la muerte. Y ubico una tercera clase de tormenta y esto es cuando nosotros obedecemos a Dios. Así como lo oyen. A veces las tormentas vienen por obedecer al Señor. Si tú estuviste a las 10 de la mañana, el pastor Gómez habló también de esto. Y yo creo que esto es algo difícil de digerir. Leímos al inicio de la plática que los discípulos estaban en medio de una tormenta porque obedecieron una instrucción literal de Jesús. Como diría mi hijo Quique, ¡qué fuerte! El Señor estaba plenamente consciente que una tormenta iba a llegar. Cuando los dijo, vayan para el otro lado, crucen el mar, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y de cualquier manera envió a sus amigos a cruzar el mar de Tiberias, este lago de Galilea. Obedecer la instrucción de Jesús aseguraba que llegarían a su destino. Porque les dijo Jesús, vayan del otro lado. Cuando dijo eso, les está garantizando que van a llegar del otro lado. Lo que no les dijo es que había en medio una tormenta. ¿Ok? Cuando la tormenta amenazó la vida de estas personas, los discípulos se olvidaron de la certeza que hay en la declaración de Jesús cuando les dijo, vayan del otro lado. Le está diciendo, van a llegar del otro lado. En ese momento los discípulos se los olvidó. También decía el pastor Gómez a la hora que recogimos la ofrenda, si tú siembras y siembras y siembras, en el tiempo de Dios vas a cosechar gozo y por supuesto lo que tú sembraste. Y necesitamos nosotros entender que en ocasiones
lo que estamos experimentando como una tormenta, no podemos culpar a nadie. Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Por eso, cuando veo yo las tormentas, ahora las agrupo en dos categorías. Hay tormentas correctivas, es decir, Dios castiga o hay consecuencias cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios. Y hay tormentas que son perfeccionadoras. Ese es el resultado de obedecer a Dios. Hay ocasiones que el Señor nos va a mandar, por ejemplo, a un trabajo espantoso, pésimo horario, jefes gritones, compañeros de trabajo horrorosos, la paga pobre. Y Dios dice, ahí te quiero. Nosotros tenemos que aprender a distinguir. Eso se llama discernimiento. Cuando Dios nos está probando, está poniéndonos en ese momento. Si hoy la tormenta en la que te encuentras es correctiva, lo que tienes que hacer es ponerte a cuentas con el Señor y de inmediato regresar a sus caminos. Pero si tu tormenta es perfeccionadora, espera en el Señor. Ten fe, confía que Él te va a sacar adelante. Él te puso, Él te saca. No importa lo difícil, lo tormentoso de la tormenta. Es mucho mejor soportarla que intentar escapar. Porque acuérdate de la ballenita. ¿Ustedes creen que fue literal la ballena? Sí, fue literal. No sabemos si fue ballena o no, pero era un pez de suficiente tamaño para tragarse a alguien. Cuando Dios envía una tormenta correctiva o perfeccionadora, no debemos temer porque el Señor está cumpliendo su perfecta voluntad en tu vida y en mi vida. O sea que nosotros con discernimiento debemos ver los problemas, las adversidades, las circunstancias y decir, ¿esto a qué se debe? ¿Es Dios el que me puso aquí o fui yo? ¿Me está corrigiendo? ¿Me está castigando? Porque Dios castiga, pero porque quiere corregir. Y tenemos también que aprender que el Señor, mientras nosotros estamos pasando la tormenta, nuestro Señor está orando por nosotros. Después que Jesús mandó a sus discípulos a subir a la barca y zarpar, Él se quedó a orar en privado, dice la Escritura. Después de despedir a la gente a las que les estaba predicando, subió a las colinas para orar a solas, para apartarse y para estar orando. Y mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Entonces, cuando los discípulos veían que Jesús agarraba para el monte, quiere decir, el Señor va a orar. Los discípulos habían aprendido que después de ministrar a la gente, Jesús buscaba este tiempo para estar con su Padre. No sabemos, la Biblia no nos dice qué clase de oración tenía o qué conversación tenía con el Señor, pero esa era su práctica. Y podemos estar seguros que parte de la conversación de Jesús con el Padre era, Padre, ayuda a los discípulos con los que estuve trabajando este día. Jesús oraba a favor de ellos. Y cuando Jesús ora, el Padre responde. No sé si se han fijado que al término de nuestra oración decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo decimos? Porque estamos creyendo que en Jesucristo está la respuesta de mi oración. Por eso decimos en el nombre de Jesús. No hay nombre más poderoso que el de Jesús. Y aunque no lo vemos ni lo escuchamos, ahora mismo Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Eso dice el libro de los Hebreos. Por cada uno, por nombre.
identificando la situación, la circunstancia, la tormenta en la que estamos nosotros metidos. Déjeme preguntar, ¿quién hoy está metido en una tormenta o tormentita, tormentota? Levante la mano. Hijo, mano. No hay duda de la pertinencia de Dios para traer palabra a nuestra vida. Conocer que Jesús está orando nos debe de animar, nos debe de dar consuelo, porque Jesús vive para interceder por su pueblo y esto lo hace por ti, lo hace por mí. La Biblia no nos aclara qué es esta parte de la intercesión. Voy a decir lo que yo entiendo por intercesión. Nosotros oramos y decimos, Señor, quiero una casa con 6 habitaciones, alberca, jacuzzi, chimenea en cada habitación. Quiero asistentes que hagan la limpieza y la comida y la lavada de todo. Y a mí, Señor, me pones una hamaca. Y así quiero pasar el resto de mis días. En nombre de Jesús, amén. Y entonces Jesús intercede. Le dice, papá, lo que está diciendo tu hijo es, quiere un trabajo donde pueda poner a prueba todos sus dones y todos sus... Dale un sitio donde se esté trabajando y esforzando todos los días de la semana, de lunes a sábado. Él toma nuestras oraciones, y es lo que yo creo, toma nuestras oraciones, las corrige, porque no siempre nosotros sabemos cómo orar, le decían los apóstoles a Jesús. Por eso Jesús les enseñó a orar. Porque no sabemos lo que conviene, pero tenemos un intercesor. Dice la Escritura que Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Y a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y su intención era pasarlos de largo. Jesús sintió una santa preocupación por sus discípulos, se identificó con la lucha que estaban librando en ese momento, porque sabía que Satanás los quería ahogar, pero las oraciones del Salvador los mantuvo a flote. Yo no sé si tú sabes, pero Satanás lo que hace es robar, matar y destruir. Y el Señor veía la lucha que estaban teniendo físicamente. Ahora, no sabemos por qué Jesús tenía la intención de pasar de largo. No sabemos, la Biblia no lo explica. Pero pudiera ser que quería ver si los discípulos reaccionaban con fe. Que cuando llegara a la barca, los discípulos estuvieran orando. No sabemos. Tú y yo podemos ver en retrospectiva y dar gracias a Dios porque la sangre de Jesús nos salvó de la condenación eterna. Tú y yo podemos ver hacia el futuro y nos emociona saber que Jesús va a venir pronto por nosotros. Pero hoy podemos ver hacia arriba y recordar que Jesús vive en nosotros. Y al mismo tiempo Él está en el cielo intercediendo por nosotros. Graba esto en tu corazón. No estás solo en tu tormenta. Jesús está a tu lado. Te va a sacar de la tormenta. Y mientras pasa la tormenta, Él está orando por ti. Para que tú aprendas lo que Dios quiere en ese momento. Declara la Escritura que a través de Jesucristo nosotros tenemos el privilegio de entrar al trono de la gracia de Dios, dice el autor de los Hebreos, y una vez en su presencia vamos a recibir la gracia y la misericordia que nosotros necesitamos. Por eso, saber que Jesús está orando por nosotros nos debe animar a esperar en el Señor y confiar que el Señor va a obrar pronto en nuestro favor.
Dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y luego ¿qué pasa? Y Él lo va a hacer. Ahí la palabra confianza quiere decir que me mantengo confiado. Es que se oyen los rumores de que va a haber recorte personal. Yo me mantengo confiado. ¿Sí? Es que como que, no sé si te pasa, pero hay días que yo descubro músculos que no tenía porque me duelen en lugares donde nunca pensé que me iba a doler, ¿no? O el achaque por aquí o el achaque por allá. Y dices, Señor, ¿qué me está pasando? Pues te estás haciendo viejo. Eso es lo que está pasando. No sé si te das cuenta. Día a día vete al espejo, cada vez más feos. Yo lo noto. Confía en el Señor. No importa lo que veas. No importa lo que sientes. El Señor está en control. Y esta historia nos enseña también que el Señor va a venir por mí. Como Él está siempre con nosotros, a veces se presenta de manera misteriosa, como lo hizo con los apóstoles. En esa hora oscura de la noche, cuando los discípulos estaban a punto de claudicar, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Esto no lo tenían planeado los apóstoles. Es increíble que las olas que los aterraban eran las mismas que Jesús usó como alfombra para llegar a donde ellos estaban. Era el mismo mar, picado o atormentado, como se le diga. Y quiero dejar en tu corazón una cosa. Tu tormenta no es el problema. Ni tu enfermedad, ni tu trabajo, ni el dinero, ni tu matrimonio, ni las relaciones con tus hijos, ni tus adicciones. Esa no es tu tormenta. Nuestro problema es que no le creemos a Dios ni creemos su palabra. Y el peligro de no creer es perder las promesas de Dios. Miren lo que dice Isaías. Cuando pases por aguas profundas, ¿qué va a pasar? Dice el Señor, yo voy a estar contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. No dice la Escritura que se van a apagar los ríos, te vas a empapar, pero no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar por las llamas. Te vas a quemar, pero no te va a consumir. Si nosotros empezamos a creerle a Dios y creer lo que Él dice, entonces las dificultades de la vida se van a ver con otra óptica completamente diferente. ¿Qué es el verdadero problema cuando nosotros sentimos que el agua nos está llegando al pescuezo? Que no reconocemos a Jesús cuando se presenta en medio de nuestras adversidades. El Señor ya está obrando, ya está haciendo algo, pero como no lo esperamos, no lo podemos ver. Los discípulos no vieron el fantasma. Dijeron, ¿qué es esto? Una aparición. No se esperaban a Jesús haciendo esto. Marcos narra en el Evangelio que en la madrugada Jesús vio a los discípulos que estaban haciendo grandes esfuerzos para remar porque tenían el viento en contra. Y en el momento Jesús les habló y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Te pregunto, ¿se paró la tormenta? No, la Biblia no dice que se paró la tormenta.
¿Terminaron los problemas? No, yo estoy aquí, ten ánimo. Pues ¿cómo voy a tener ánimo, Señor, si me está yendo de rete mal? Pues eso, tenemos que aprender a creer lo que leemos en la Escritura y poderlo hacer en nuestra propia vida. La sola autoridad de la voz de Jesús y la seguridad en sus palabras fueron suficiente bálsamo de confianza, que era lo que necesitaban los discípulos en ese momento que estaban asustados. Escucharon a Jesús, venga la tormenta, yo estoy listo. Y yo de esta porción de la Escritura desprendo una enseñanza poderosísima. ¿Qué es esta? Bueno, tengo que venir acá porque no leo por las faldas estas. Mejor me voy para allá porque tampoco leo. Por cierto, cuando la enseñanza el próximo domingo, no te muevas, hijito. Marea. Yo estuve a punto de parar y pastor, párate, mano. Bueno, ¿en qué estábamos? En todo momento yo necesito escuchar a Dios y escuchar su palabra, pero en especialísimo, cuando estoy en medio de las tormentas de la vida. Es que no se antoja, ¿verdad? Es que no importa que no se antoje. Nosotros necesitamos, en medio de la tormenta, ya llegaste a urgencias con tu papá, tu hermano, tu mamá, tu esposa, tienen la barriga abierta, se le están saliendo las tripas. ¿Y qué tienes que hacer? Sacas tu Biblia y buscas al Señor. ¿No? ¿Y qué hacemos? Le agarramos las tripas, que no se le salgan. Nuestro enfoque debe cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a ayudar en ese momento y vamos a crecer. Uno de los propósitos de las tormentas en la vida es ayudarnos a crecer. Dice segunda carta de Pedro, en cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Pedro está hablando de experiencia propia. Cuando se vio en dificultades, creció la gracia de Dios, creció el conocimiento que Pedro tenía de Jesús. Para eso sirven las tormentas. Y la única manera como se desarrolla la fe es pasar a través de las tormentas, pero si tú entierras la cabeza y dices, no está pasando esto, o dices, estoy terriblemente atormentado, o te entra la depresión, o te entra no sé qué cosa, te estás perdiendo la bendición de crecer. Y algo todavía más importante que eso. Vean mis ojitos azules. Esto es bien importante. Pedro era pescador, ¿verdad? Y Jesús aprovechó la experiencia que Pedro tenía en el mar, la pesca y las tormentas para hacerlo madurar. ¿Qué quiere decir? Como el Señor no hace distinción entre las personas, tus tormentas van a ocurrir en el mar de tu ministerio. Caray. Tu ministerio es a lo que te dedicas y a donde inviertes tus dones y tu tiempo. Ahí es el lugar donde se dan las tormentas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere cumplir su propósito en ti. Y su propósito tiene que ver con lo que estás haciendo el día de hoy. Hoy. Cuando está tan fea la cosa. Cuando dices, ¿cómo quisiera otro mejor trabajo? Cuando hoy no me alcanza. Ahí, en esa bronca con las tripas de fuera, tu señora, ahí el Señor lo va a usar
Ese es tu ministerio, a lo que te dedicas y a donde inviertes tus dones y tu tiempo. ¿Tienes broncas en tu matrimonio? Es porque Dios quiere usar tu matrimonio para que otras personas conozcan de Cristo. ¿Tienes broncas porque no te alcanza el dinero? Es porque Dios quiere usar todo tu dinero para que otras personas conozcan de Cristo. ¿Tienes broncas en tu trabajo, en tu negocio? Es porque Dios quiere usar tus recursos para que más personas conozcan de Cristo. ¿Estás enfermo y tienes broncas de salud? Es porque Dios te quiere usar para que más personas conozcan de Cristo. Por eso estás batallando donde estás batallando. Porque eso Dios lo va a usar. ¿Cómo lo va a usar? No sé. Pero Dios lo va a usar para que otras personas conozcan de Cristo. Yo no sé si entendiste o no. O estás comprendiendo por qué Dios te tiene en el crisol. ¿Sabes qué es crisol? Ahí donde se pone a fundir el metal. Y cuando se pone un trozo de oro en el crisol, se le pone fuego abajo. Y lo que va a pasar es que se va a depurar. Y todo lo que no sirve, lo que no es ajeno al oro, ahí se queda como nata y va a quedar el meritito oro. La prueba, la tormenta es el crisol que tienes ahora mismo en tus dificultades. Ese es tu ministerio. Y el Señor se propone refinarte para que te conviertas en un instrumento de Dios para ver que otras personas sean salvas. ¿Qué es lo que más ama a Dios? Les digo, al mundo. Dios amó tanto al mundo que dio a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda y luego tenga vida eterna. ¿Para qué fue a la cruz? Para que nosotros tuviéramos vida eterna. Cuando estaba en Getsemaní, ¿qué oró Jesús? Si es posible, pase de mí esta copa. Porque no quería esa separación que hubo de 3 horas con su Padre. Y dijo, pero si hay necesidad, yo paso por la prueba, la tormenta. Ahí está tu ministerio. Abre los ojos, discierne qué es lo que está sucediendo. Si hubieras preguntado a Pedro, ¿qué aprendiste de la tormenta? Su respuesta quizá pudo haber sido, ahora puedo confiar en Jesús, aunque no está en la barca. Por eso salió Pedro a caminar al mar. Y la palabra que escuchó fue, ven. Dice Mateo 14. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿A quién se le ocurre una cosa así? Hay que reconocer. Sí, le dijo Jesús, ven. Y entonces Pedro se bajó del costado de la barca y caminó sobre el agua hacia donde estaba Jesús. No sé cuántos pasos dio, pero de pronto se empezó a hundir Pedro. Y con la última semillita que tenía de fe, clamó a Jesús que lo ayudara. Y dice la Escritura, pero cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse diciendo, sálvame, Señor. ¿Saben? El amor y la fe que Pedro tenía por Jesús fue lo que lo impulsó a él a salir de la barca. Y fue el amor de Jesús por Pedro lo que lo salvó de morir ahogado. Pedro se atrevió. La fe en Cristo lo empujó a salir de la barca y caminar sobre el agua. A ver, pastor, ¿qué estás diciendo? Yo estoy en una bronca
Esa bronca es tu ministerio. Ahí le estás dedicando todo tu tiempo, todo tu talento. Y no sirve para nada, no está funcionando. No te vayas, ahí síguele. El Señor va a usar eso para que más personas conozcan de Cristo. Ahí vas a conocer mejor a Jesús. Y el Señor quiere que te atrevas y salgas. Pero dice la Escritura, y caminó sobre el agua. ¿Qué es el agua? El agua en las Escrituras representa dificultad. Pedro se empezó a hundir porque vio las olas y sintió el viento. Cuando Pedro vio y sintió con sus sentidos naturales, su fe se empezó a flaquear. Es que de esta no salgo. Estás viendo con tus ojos naturales. Pedro se distrajo y dejó de ver a Jesús con sus sentidos espirituales porque se ocupó de las circunstancias y de las adversidades naturales que lo estaban amenazando. Sí, pues se estaba ahogando. Y como Pedro, tú y yo hemos hecho lo mismo muchas veces en nuestra vida, pero si realmente queremos caminar con éxito sobre las aguas de nuestras tormentas, debemos poner los ojos en Jesús. Esa palabra agua, les digo, en la Escritura tiene varias acepciones. Representa dificultades, peligros y aflicciones. Y noten que Pedro caminó sobre sus aflicciones, peligros y dificultades. Por eso es vital que nosotros queremos caminar con éxito sobre el agua de nuestras tormentas, debemos poner nuestros ojos en Cristo, no en la tormenta. Es que, pastor, eso es bien difícil. Yo no digo que no sea difícil. ¿Cómo dejo a la señora ahí con las tripas? ¿No? Dios tiene otra manera de ver las cosas y nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios. Te voy a dar mi definición de lo que es la adversidad. Esta yo le llamo definición ranchera de la adversidad. Esto no salió de ningún diccionario. Adversidad es eso horrible que vemos cuando dejamos de ver a Jesús, cuando dejamos de escuchar su voz y cuando dejamos de clamar por sus promesas. Cuando dejamos de hacer esto, vemos la adversidad. Y el Señor quiere que nosotros reenfoquemos nuestra vista en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Lo único que Pedro necesitó fue escuchar una sola palabra de los labios de Jesús: ven. Él creyó en la única palabra y esa fue suficiente para que Pedro recibiera un milagro. Yo he escuchado de gente, y no lo digo en son de burla, que tiene diálogos con Dios y yo le dije a Dios y Dios me contestó así, frases completas, oraciones completas. A mí, Señor, me habla por palabras, ¿sí? Como en el caso de Pedro. ¿Y sabe por qué creo que él lo hace así? Porque son medios burros. Pero si nos da toda una oración nos vamos a perder, ¿no? Mejor una oración, una palabra clave: ven. Y el Señor nos asegura que vamos a llegar del otro lado. Las tripas se van a meter, no sé cómo. Alguien va a venir, les va a poner un cierre, un broche, no sé qué, y se va a arreglar esa cosa. Los discípulos en la barca presenciaron 3 milagros. Jesús caminando sobre el agua, Pedro caminando sobre el agua y Pedro rescatado del agua.
Pero cuando Jesús y Pedro entraron en la barca, ocurrieron otros 2 milagros. Cesó la tormenta y la barca se detuvo. La barca de inmediato llegó a su destino. Una de las versiones de la Biblia, la King James, una historia larga, corta, la Biblia en español viene por una corriente de personas y pensamientos, y la Biblia inglesa anglosajona viene por otro. Las dos son igual de buenas. Pero la King James dice que la barca llegó de inmediato a su destino. ¿Se acuerdan de Felipe, que estaba predicando, tenía una campaña evangelística y estaban ganando muchas almas para Cristo? Dice que vino el Espíritu Santo, lo tomó y lo llevó donde estaba el etíope. ¿Cómo? No sabemos. Pero ahí donde estaba lo tomó y lo llevó a otro lugar geográfico distinto. Aquí estamos hablando de que en el momento que Jesús entró a la barca, llegó. En ese instante. Y por lo que experimentaron los discípulos, se postraron delante de Jesús y lo adoraron y lo llamaron Hijo de Dios. Pues claro, vieron su poder. Dice el autor de los Hebreos, Jesús es el autor, el perfeccionador de nuestra fe. Significa que todo lo que el Señor inicia, lo termina, todo. Somos una obra en construcción, no estás terminado. Tu ministerio, a lo que dedicas tu tiempo y tus talentos, no está terminado. Por eso esta cosa cuando llegas a viejo y te retiras, la jubilación se ha convertido en la fuente de vida de muchas personas. Me jubilo y están contando los días para su jubilación. No. ¿Cuándo se va a acabar tu tiempo? Cuando termines de hacer la obra. Cuando Jesús termine de hacer la obra en ti, en ese momento el Señor te lleva a su presencia. No se va a llevar una cosa a la mitad. Entonces no puedes dejar de trabajar donde estás, dejar de luchar donde estás luchando, perseguir esa meta, esa cosa que Dios puso en tu corazón. Y hay 5 cosas que Dios quiere guardar en tu corazón. El Señor te trajo hasta el punto en el que te encuentras porque es parte de su propósito para tu vida y para tu ministerio. Y tu ministerio, lo reitero, es a lo que te dedicas. Claro, si te dedicas al celular y al Face, eso no, ¿verdad? La segunda cosa que Dios quiere guardar en esos corazones es que Jesús está orando por ti, lo hace de día y de noche. Y por otro lado, el Padre escucha y siempre responde a las oraciones de su Hijo. Ten confianza. Lo tercero es que Jesús va a venir, pero abre bien los ojos porque sus métodos son muy diferentes de los nuestros. Y si no estás atento, puedes perder la visita de Jesús. 4, el Señor envió, el Señor permitió la tormenta y el mar donde tú te estás ahogando, justamente porque Él quiere capacitar en tu ministerio. Y finalmente, aguanta un poco más, un poquito más. Yo lo veo de esta forma. Hagan de cuenta que esta es una calle y luego da vuelta. Entonces, Jesús está llegando a la esquina con la respuesta, con la solución de tu tormenta. Y tú vienes aquí empapado, desanimado y listo para tirar la toalla, y llegas a la esquina y dices: nah, Jesús no acaba de venir. Estaba ahí. ¿Qué se necesitaba? Continúa. Otro paso más hasta que encuentres a Jesús. ¿Tú crees que los apóstoles son especiales? No, son igual que tú y yo. Y las tormentas que ellos experimentaron son las mismas que nosotros.
la salud, el dinero, los hijos, las señoras. Y las señoras, Dios tenga misericordia de nosotros los maridos. En el cielo vamos a tener un lugar especial, pero estoy segurísimo. Ahí cerquita de Jesucristo estaremos todos los varones casados y aguantando el matrimonio. ¿Identificas tu tormenta? Si identificas tu tormenta, te pido te pongas de pie ahí donde estás. Ay, Señor. Que nadie te convenza que tu tormenta es chiquitita. Es tu tormenta. Se llame como se llame, estás atorado en tu tormenta. Y lo que más quisieras es que esta cosa desapareciera. Por eso el Señor hoy nos dice: confía en mí, dale, continúa, hasta que su propósito sea una realidad. La tormenta, el Señor la tiene en control. No veas con los sentidos naturales, ve con los ojos espirituales. Aférrate a la palabra, a las promesas de Dios. Escucha lo que Jesús te dice. Y cuando lo veas, estás llegando a tu propósito. Padre, delante de tu presencia estamos para reconocer las tormentas que tenemos en la vida. Tú nos conoces a cada uno en lo personal, Señor, y sabes la dificultad en la que estamos. Tú sabes la gravedad en la que nos encontramos, lo tedioso, el tiempo que hemos venido con esto y no lo hemos podido resolver. Señor, hoy tomamos la decisión de poner nuestros ojos en Jesús y no en la tormenta. Hoy decidimos escuchar la voz de Dios a través de su palabra y no las voces humanas. Decidimos que sea el Espíritu Santo que se manifieste con poder en nuestras vidas y no depender de ninguna otra cosa más que de ti, Señor. Nos tomamos de tu mano como lo hizo Pedro esta mañana. Nos aferramos a ti y te decimos: Señor, no te voy a soltar hasta que me lleves del otro lado del lago. Tú lo hiciste con los apóstoles, lo puedes y lo quieres hacer también conmigo. Confío en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.